¿Los rugbyers son todos violentos? ¿Es un deporte que enseña la violencia? ¿Las agresiones que cometen varones respecto de otros varones se pueden analizar desde una perspectiva o con clave de género? Todo esto vamos a conversarlo en este video, así que si te interesa te invito a que te quedes. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Como todas las semanas les agradezco por estar allí, por compartir el material, por dejarme sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, porque como siempre les digo, es la mejor forma que tenemos de poder ampliar los márgenes de este debate. Hoy vamos a abordar un tema que siempre está presente en la agenda pública porque siempre nos encontramos con alguna noticia respecto de agresiones que cometen rugbyers, sobre todo jóvenes que juegan, digamos, que compiten en este deporte, respecto de otros jóvenes, ¿no? Es muy común ver en las noticias este tipo de situaciones. El caso más resonante que tenemos por lo menos en nuestro país es el asesinato de Fernando Báez Sosa, respecto al cual se cumplen ya 5 años y que involucró a un grupo de rugbyers que a la salida de un boliche agredieron a Fernando al punto tal que le provocaron su muerte. La pregunta que siempre gira en torno a este tema entonces es si el rugby como disciplina genera la violencia, es decir, que de alguna manera enseña a estas personas, a estos jóvenes, a ser violentos. Y este es un tema que venimos trabajando en este canal, en donde hacemos hincapié precisamente en cómo los mandatos de género impactan en la vida de los varones. Y en un video previo pudimos ahondar en relación con este tema y pudimos conectar o señalar esta conexión intrínseca entre cómo se nos enseña a ser varones, es decir, los mandatos de masculinidad vigentes en nuestra sociedad, y la violencia, donde reconocimos que precisamente para poder ser reconocido como varones, los varones tenemos que echar mano a la violencia, es decir, que la violencia es una herramienta habilitada para nosotros en la construcción de nuestra propia subjetividad y del vínculo con las demás personas. En este sentido, entonces, lo que nosotros venimos señalando desde este espacio es que para poder ser reconocidos socialmente como varones, los varones tenemos que ser violentos, ¿no? Siempre señalamos esta pequeña frase que describe de una manera muy patente esta cuestión, ¿no? Que es que mientras más violentos, más machos. Es decir, que hay por lo menos dos cuestiones acá centrales. En primer lugar, la cuestión de la violencia. Es decir, que como varones tenemos, como decía, habilitada esta herramienta, el ejercicio de la violencia, y como contrapartida de ello, que el ejercicio de la violencia hace que el resto de los varones, es decir, los otros pares, nos reconozca a nosotros como tal. Es decir, que hay aquí una cuestión, podríamos decir, de la visibilidad política, ¿no? De la construcción de esta masculinidad que necesita, a diferencia por ahí de lo que sucede con las mujeres, que otros varones nos reconozcan como tal. Es decir, que ejercemos violencia para que otros varones nos reconozcan precisamente como sus pares. Esto es algo que se juega de manera patente, de manera muy evidente en el campo, ¿no? En el escenario del rugby, ¿no? Donde, como sabemos, es un deporte que de alguna manera privilegia el ejercicio de la violencia porque para el desarrollo de la disciplina se requiere, digamos, el ejercicio de la fuerza física, ¿no? Y que a su vez, como se juega de manera colectiva, implica también ese reconocimiento de los pares. Porque muchas veces, por ejemplo, se dice, bueno, por ejemplo, el boxeo también es una disciplina en donde quien gana es el que ejerce más fuerza, ¿no? Es decir, el que de alguna manera resulta más violento. Pero a diferencia de lo que acontece en el rugby, podemos decir que es una disciplina que se juega de manera individual, ¿sí? Es decir, donde no aparece de manera tan fuerte, tan potente esta cuestión del reconocimiento de los pares, de lo colectivo, donde de alguna manera se juega esta cuestión de la masculinidad. Podríamos decir que es como una especie de escenario que reproduce en un espacio más reducido lo que acontece de manera más generalizada a nivel social.
¿Esto significa que todos los que juegan rugby, es decir, todos los rugbyers son violentos? No, claramente no. Y tampoco implica que la finalidad de este deporte tenga que ver con promover la violencia. Esto también, digamos, aclararlo porque seguramente van a venir muchos defensores de la disciplina a decir que como cualquier otro deporte tiene objetivos y fines sumamente loables, ¿no? Y que tienen que ver con el desarrollo de actividad física, de la promoción de compañerismo. Está también esta cuestión del tercer tiempo en el rugby, ¿no? Que de alguna manera lo que busca es la construcción de esa comunidad. No estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que de alguna manera constituye un escenario donde, en virtud de estos mandatos sociales de género, de estas pautas hegemónicas asociadas a cómo tenemos que ser los varones en la sociedad, de alguna manera entonces genera un caldo de cultivo para el ejercicio de la violencia. Nos resta entonces por analizar si este tipo de hechos que acontecen en donde son varones que ejercen violencia respecto de otros varones pueden leerse en clave de género, es decir, pueden ser analizados desde una perspectiva de género. Porque muchas veces lo que se considera es que la violencia de género, y esto también lo analizamos en un video previo, solo se circunscribe a la violencia que sufren o que padecen las mujeres, es decir, cuando hay víctimas mujeres. Sin embargo, esto no es así, ya venimos construyéndolo en este espacio, en este canal, y en consecuencia tenemos que señalar que este tipo de situaciones, como por ejemplo el asesinato de Fernando Báez Sosa, también puede ser leído, también puede ser entendido en clave de género. Precisamente porque, como venimos señalando, el ejercicio de la violencia está intrínsecamente conectado con cómo se nos enseña a los varones a ser varones y al ejercicio de esta fuerza física para ser reconocido por nuestros pares. Estos actos de agresión generalmente colectivas, donde un grupo de agresores ejercen violencia respecto de otra víctima, es precisamente una demostración clara, digamos, de esto, ¿no? Es decir, de cómo se construye esta masculinidad, es decir, la fuerza, la violencia que yo necesito ejercer contra una determinada persona, una persona subalternizada, para poder ser reconocido por mi grupo de pares, es decir, por mis compañeros, en este caso otros rugbyers, como un varón, es decir, un varón con todas las letras. Pero además el análisis de estos casos, de las situaciones en las que efectivamente se ejerce este tipo de violencia, también nos da otra posibilidad de análisis incorporando una herramienta que hace parte de los estudios de género y que es el enfoque interseccional. ¿Qué implica esto? Que no solo vamos a poner sobre la mesa, es decir, no solo vamos a analizar esta cuestión del género, es decir, de cómo se construyen estos mandatos de masculinidad, sino que vamos a poder generar una intersección, una conjunción de esta dimensión del género con otros factores, otras dimensiones que hacen, digamos, a la vida cotidiana, como por ejemplo la clase social, la raza y otros factores, ¿no? Entonces vamos a poder ver que en estas situaciones particulares de violencia, la persona víctima no solo es denodada desde un punto de vista de la masculinidad, sino que también de alguna manera está atravesada por estos factores, sobre todo por la cuestión del racismo. Por eso es muy común ver que quienes agreden son varones de clase social media o media alta, que son, digamos, podríamos decir desde el punto de vista de la raza, blancos occidentales o como nos guste denominarlo, y quienes sufren esas situaciones de violencia son varones de clases sociales más bien medias bajas y cuyos rasgos étnicos, podríamos decirlo de alguna manera, no son estos rasgos hegemónicos. Las víctimas de estas situaciones de violencia, como les decía, son generalmente varones subalternizados que no reúnen estas características hegemónicas de estos modelos de masculinidad imperantes en nuestra sociedad. Espero que este contenido les haya resultado de interés. Sé que es una cuestión que puede levantar críticas, que puede generar polémicas, pero bienvenido sea para poder seguir ampliando los márgenes de este debate y construyendo críticamente en torno a estos temas. Los invito a que me dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, sus críticas
para poder retomarlas, si es necesario, en otro video y seguir generando interés en estos temas. Nos encontramos la próxima semana en nuestro próximo video.